El Museo Histórico Regional de Villa Langostura presenta Pioneros del Nahuel Huapi, de Roberto Marimón. Don Roberto Marimón nos trae sus recuerdos. A sus 87 años es parte viviente de nuestra historia. La historia de esta bella comarca situada entre nacientes del Limay y el paso de Puyehue al norte del Nahuel Huapi. Don Roberto repite que no es escritor e insiste en disculparse, pero eso en realidad no tiene importancia alguna. El valor testimonial de sus relatos, la frescura y calidez humana, la sabia resignación ante la adversidad, el toque de humor, el mensaje de fe y optimismo que transmiten, supera con creces cualquier limitación o cuestionamiento académico. Acompañémosle ahora en imaginario viaje a través de aquel tiempo que se fue para siempre, su niñez en las estacas, la travesía del desierto. Naveguemos en pequeños veleros y botes de remos las procelosas aguas del Gran Lago. Imaginemos las penurias de aquellas épocas de agricultura y ganadería primitivas, de subsistencia apenas, de cortos veranos y largos y nevadores inviernos, de caminos casi inexistentes, de arrieros y balseros por los rápidos del Limay, aguas abajo, del cruce de los Andes por fragosos senderos de montaña, de interminables noches de calor de fogones, de los sencillos bailes a puro acordeón y guitarra, los comienzos de nuestra villa. Esta es nuestra historia, la historia de los indios, criollos y gringos que poblaron esta tierra próspera y hermosa. Gracias. Muchas gracias, don Roberto Marimón. Villa Langostura, invierno de 1992, Conrado Mayer. Primer viaje a Buenos Aires. Debo volver atrás nuevamente. En 1914 estábamos en nuestra propiedad con todo en marcha. La sociedad de mi padre y Pérez se presentaba bastante bien, a pesar de que los últimos inviernos habían sido muy nevadores y duros. No habían muerto demasiados animales por los rigores invernales, y al hacer un recuento total disponíamos de unos 50 vacunos, 200 ovejas, 50 equinos entre yeguas, caballos y potrillos, además de los cerdos que se volvieron baguales y ganaron una guarida en el monte de Maqui cercano. Se escondían de la gente y vivían comiendo raíces de plantas y matorrales. Al fin llegaron a ser casi salvajes. También había aumentado la población de animales menores, conejos y aves de corral. En esa época se había terminado la construcción de las casas, el galpón y los cercos, y mi padre pudo retirar el título provisorio de la propiedad en la Oficina de Tierras y Colonias, pues se hallaban cumplimentadas las condiciones impuestas por el gobierno para tener derecho a las tierras. Para mejorar más aún la explotación de las estacas, adquirir herramientas y aumentar la hacienda comprando animales, mi padre decidió solicitar un préstamo hipotecando el patrimonio. Debía para ello ir a Buenos Aires. En ese año de 1914, mis padres también decidieron que sería necesario atender a nuestra educación y desasnarnos, como decía mi madre. Viajaríamos todos a la capital, pues allá tendríamos lo que la cordillera no nos podía dar. Pérez quedaría en las estacas. Así pues, en el mes de marzo de aquel año, comenzó nuestro viaje. Luego de cantidad de preparativos, éramos 7 en total, nuestros padres y la familia chica, los 5 hijos casi baguales. Fue alquilada al señor Neu, vecino de Bariloche que tenía una chacra allá, una vagoneta tirada por caballos. Como solía disponer de 4 animales de pecho, fueron adiestrados 4 caballos más de nuestra propiedad. Iríamos a la casa familiar de nuestro padre en la capital, una propiedad grande ubicada en la calle San Juan. Y una mañana embarcamos en el Cóndor, rumbo a Bariloche, y desde allí en la vagoneta de 4 ruedas del señor Neu hacia Neuquén. El viaje se haría por territorio de Río Negro, utilizando el camino de tropas que transportaban bienes y mercancías desde el valle. Calculábamos realizar el trayecto de casi 500 kilómetros en 12 días, si no había contratiempos.
No más, al salir cerca de Bariloche, sucedió el primer percance. A poco de vadear el arroyo Ñireco y por una mala maniobra del conductor, un tal Uribe, la vagoneta volcó, quedando recostada en un barranco. Más allá del susto, nada nos pasó. Solamente una de mis hermanas sufrió unos magullones. Como los caballos eran mansos, quedaron quietos. Así que, luego de enderezar el vehículo y acomodar la carga, pudimos seguir adelante. Además del coche, con su tiro, llevábamos la tropilla de 4 caballos, a que me he referido antes, que aunque tenían poca costumbre de tirar al pecho, aprendieron a hacerlo durante el viaje. Sumado a la aventura, iba también un tío nuestro, Luis Vera, montado en su cabalgadura y llevando un pilchero con sus cosas. El primer día avanzamos 5 leguas sin inconvenientes, que son unos 25 kilómetros, y acampamos cerca de una estancia, junto a un arroyo. Luego de la cena, dormimos muy bien al lado del coche, cansados como estábamos, tranquilos y cuidados por Nahuel, nuestro buen perro guardián. El día siguiente, amaneció hermoso y Uribe madrugó para aprovechar la fresca. A las 5 de la mañana ya estaba levantado tomando mate, luego trajo los caballos que habían pasado la noche maniados, pastando allí cerca. También los nocheros quedaron atados, para tenerlos a mano. Seguimos viaje. Más adelante el camino no era ya tan quebrado, así que calculábamos avanzar unas 10 leguas al día. Así fuimos pasando por las poblaciones que se sucedían en nuestro camino, sin novedades de importancia. A veces debíamos detenernos para cambiar la herradura a algún caballo. Recuerdo los nombres de ciertos lugares: Pilcanilleu, Comayo, Laguna Blanca, Pilcahué, Mencué, Loncovaca, Cerro Policía, Rentería, la Balsa de las Perlas, donde se cruza el Limay, y más allá del río Neuquén. En el trayecto había otras poblaciones. Pero yo, con los 9 años que tenía entonces y a mis 86 de hoy, ya no retengo sus nombres en la memoria. Este camino era el más directo y transitado para viajar desde Bariloche al Valle de Río Negro. Demoramos 15 días en cubrir la distancia y todo había salido bien. Se contaba que por aquellas partes solían andar bandoleros cometiendo fechorías y asaltando boliches, pero nosotros tuvimos suerte y no pasamos apuro alguno. En Neuquén nos hospedamos en el hotel Sagaceta y casi enseguida mi padre despachó la vagoneta de vuelta a la cordillera. Para aprovechar el regreso se cargaron mercaderías, ganándose así los fletes. Mi tío Luis Vera y Uribe retomaron a Bariloche. A los 4 o 5 días tomamos el tren del ferrocarril Sur, rumbo a Buenos Aires, haciendo este trayecto sin novedad. Como anécdota curiosa, recuerdo que viajaban mucha gente y las camas no alcanzaban, así que debimos dormir por turnos, relevándonos cada 3 horas, y esto nos divirtió mucho a mis hermanas y a mí. Después de 2 días llegamos a Plaza Constitución, creo que por la mañana. Allí tomamos un automóvil, un Mercedes, que nos llevó hasta la casa de la familia de mi padre, en la calle San Juan 4153. Era una casona grande y antigua. Habíamos recorrido cerca de 1800 kilómetros en poco menos de un mes. Aquella casa fue nuestra vivienda por 3 años, desde 1914 a 1917, fin de nuestra estancia en Buenos Aires y regreso a la cordillera. Los primeros días estábamos tristes, añorando a nuestro lago y a los amigos que allá habían quedado, sobre todo a los hijos de Pérez, que ya eran 4, 2 varones y 2 mujeres. Pero a esa edad uno no tiene tiempo de pensar demasiado. Empezamos a sufrir el calor de la capital y la humedad a las que no estábamos acostumbrados.
nunca llegaba a tales temperaturas allá en la cordillera, ni aún en verano. También nos tenían a mal traer los mosquitos, ya desde que pasamos por Neuquén. Menos mal que la casa de los Marimón era fresca. Esta construcción era de una sola planta, del tipo colonial, con una sala grande al frente y 6 habitaciones atrás, que daban a una galería. Al fondo del corredor había árboles que eran higueras y antiguamente se habían cultivado allí una huerta y un jardín. Por eso, y para regar las plantas, existían canillas y una manguera que aprovechábamos ahora nosotros. La mayor felicidad era refrescarnos a gusto bajo el potente chorro de agua. Nuestras tías empezaron a enseñarnos las primeras letras. Además, yo conocía ya algo del abecedario y de números. Cuando comenzaron las clases, fuimos anotados los 5 hermanos y asistíamos a la escuela que estaba a 3 cuadras, apenas, en la calle Boedo. Recuerdo que cursamos con suerte y ese año pasamos todo de grado. Cuando comenzaron las clases, fuimos anotados los 5 hermanos y asistíamos a la escuela que estaba a 3 cuadras apenas, en la calle Boedo. Recuerdo que cursamos con suerte y ese año pasamos todos de grado. Luego continuamos nuestros estudios con buenas notas y llegamos a pasar a 4º grado, en esa primera etapa de aprendizaje que duró 3 años. Pero nuestro interés y nuestras añoranzas eran regresar a las estacas. Y sucedió que Pérez, el socio de mi padre, no estaba bien de salud y tenía intención de viajar, quizás por un tiempo prolongado, a Chile. El clima rudo de la cordillera lo tenía a mal traer. Pensaba que los aires menos rigurosos de allá mejorarían su enfermedad, y su señora, que era chilena, debía arreglar allá algunos asuntos familiares. Creo que la sucesión de unas tierras heredadas. No podían saber cuánto tiempo se prolongaría su estadía allá, y parece que también era de su interés llevar a sus hijos a una escuela de Chile. A los niños nos llenó de alegría la noticia del inminente regreso al Nahuel Huapi, a hacernos cargo nuevamente de nuestra propiedad. Respecto a la estadía en Buenos Aires, nos sirvió para conocer la gran ciudad, que era para nosotros una verdadera caja de sorpresas, algunas agradables, otras no tanto. Nos entusiasmaba recorrer Palermo, el zoológico y el jardín botánico, algunos cines y teatros. En fin, la inagotable oferta de conocimientos y distracciones que brindaba. A mediados del mes de enero de 1917, nuestro padre, que ya había hecho 2 viajes a las estacas, en 1915 y en el 16, nos preparó para regresar. Tomamos una mañana el tren a Neuquén. Pasamos allí unos días en casa del señor Fernández, amigo de nuestro padre que tenía una chacra, y coincidió con el propósito de adquirir maderas para fabricar muebles. Además, deseaba conocer aquella región. Así que partimos con nuestro equipaje, bastante voluminoso, en la vagoneta tirada por caballos de este señor Fernández, que era un vehículo grande, capaz de transportar unos 500 kilos de carga. Hicimos a la inversa el mismo camino, utilizado nuestra avenida y demorando igual tiempo, 2 semanas, que el tardado en aquella ocasión. Llegamos a Bariloche y alojamos en el Hotel Perito Moreno en espera de la salida del barco Cóndor, que en ese tiempo ya hacía un viaje semanal por el lago. Nos abastecimos de proveeduría en la Casa Capraro y para aprovechar el tiempo recorrimos el pueblo y visitamos a los amigos que teníamos allí. En los 3 años que duró nuestra ausencia, Bariloche había crecido bastante. Se veían casas nuevas, otras en construcción. El muelle estaba mejorando y aumentó el número de lanchas fondeadas en el puerto. Había 2 fondas, panadería y otros negocios. Puedo decir que el pueblo se agrandaba en todos los frentes. Una mañana de febrero, con buen tiempo,
Cargamos todos nuestros bártulos en el vapor y zarpamos hacia las estacas. Llegamos a mediodía. El cóndor soltó su ancla y comenzó la descarga. Allá en la costa toda la familia Pérez nos esperaba dando muestras de alegría. Casi no nos conocíamos por el tiempo transcurrido. Los hijos habíamos dado un buen estirón y nuestras formas de hablar eran otras. Veníamos aporteñados, pero eso sí, teníamos muchas cosas para contarnos. Entre todos subimos el equipaje, que era mucho. Había cosas de Buenos Aires, las compras hechas en Bariloche y regalos para todos. Venía una vitrola, Víctor, y unos cuantos discos, y creo que fue una de las primeras traídas a la zona en aquellos tiempos. Pero no pudimos disfrutar de la música, porque en el lío de los trasbordos del viaje se había extraviado la membrana, pieza principal. No apareció por ninguna parte, y hubo que darla por perdida. Poco después, y aplicando ingenio, pude fabricar una membrana de madera que nos permitió escuchar algunos discos, aunque el sonido dejaba bastante que desear. Pero era algo ya. Luego de unos meses llegó el repuesto, nuevo, pedido a Buenos Aires. Estas son algunas de las anécdotas que recuerdo de nuestro viaje a la capital, que fueron muchas más, pero me sería imposible contarlas todas. No me alcanzaría el tiempo, la memoria ni la paciencia. Anteriormente aclaré que no soy ni seré escritor y que toda esta relación obedece a mi intención de contar, así a vuelo de pájaro, las andanzas de los pioneros de aquellos años, entre los que nos contábamos los Marimón. Nosotros fuimos de los primeros argentinos que poblamos esta costa del Nahuel Huapi y nos quedamos. Y yo, Roberto, hijo de Miguel Marimón, primer poblador de la parte de las estacas, no obstante los muchos viajes que hice por Chile, Buenos Aires y otros lugares, siempre regresé a nuestro lago. Hoy tengo muchos años a cuestas y al fin me he quedado en Bariloche. El paso del Puyehue. Vuelvo a retomar la narración. A nuestro regreso a las estacas, en 1917, todo estaba más o menos como había quedado a la partida 3 años atrás. La única diferencia era que las vaquitas y las ovejas, en vez de haber aumentado en cantidad, eran menos ahora. Pero en fin, no podía pedirse más y la cosa quedó ahí. De todo se echaba culpa a la guerra europea. Seguían sacándose chispas allá. Las mercancías estaban caras, la vida se había vuelto más difícil. Pero no quedaba más que hacerle pecho a la realidad. A los pocos días de haber vuelto, y luego de retomar la mano a los trabajos de campo y de repuntar los animales, festejando el regreso, se carneó un novillo gordo de 2 años. Los asados fueron una delicia, y el placer fue superior por ir acompañados de un buen vino traído de Bariloche. Este verano no fue tan malo. Hubo buena aparición de vacas y ovejas. Volví a aumentar la cantidad de hacienda. Estábamos contentos de nuestro mundo y de estar nuevamente en nuestra cordillera. Poco y nada había cambiado en la población y las tareas se cumplían con empeño y alegría. Mientras tanto, nuestro socio se preparaba para viajar a Chile, tomada ya en firme esa decisión. Se llevaría su parte de los animales, pues pensaba quedar allá por un tiempo prolongado, y trataría de vender aquel lote número 4 que le otorgara el gobierno en el Rincón, lo que le resultó muy difícil de realizar. Era un predio ubicado muy cerca de la cordillera, a unos 45 kilómetros del nuestro, y bastante más nevador, además de ser de difícil acceso. Pérez ofrecía en venta los derechos de posesión y las mejoras realizadas en aquellos veranos, una casita, un galpón y los corrales y limpias. Había trabajado fuerte para lograr realizarlas. También hizo diversas mejoras en el camino, pero no consiguió interesados. Y por último, llegó a un arreglo con mi padre, que se hizo cargo de aquella propiedad y fue pagando de a poco y como pudo. A consecuencias de todo esto, y habiendo mi padre saldado la deuda a tiempo,
pudo obtener el título varios años después. Pero tampoco logró desprenderse del predio a pesar de haberlo intentado en repetidas ocasiones. No había interesados. Recién fue vendido por la sucesión de mi padre, fallecido en 1954. Llegó el momento de la partida de Pérez. Se iría con algo de dinero en efectivo, 6 animales de silla y unas 10 yeguas ariscas con 3 potrillos de año. La mitad de los vacunos que le correspondía sería llevada a Chile más adelante. Mi padre decidió que acompañásemos a la familia, el peón Uribe y yo, para ayudar en el viaje. Regresaríamos con mercaderías de Chile. También se agregó el tío Luis Vera a la partida. Salimos una mañana de febrero de 1917. Pérez y su señora a caballo, los 4 hijos, ya buenos jinetes, enancados de a 2 en sus cabalgaduras y llevando 3 cargueros con sus cosas, colchones, frazadas, ropas y enseres, además de 6 animales mansos de recambio, como ya he dicho. Uribe, el tío Luis y yo llevábamos 5 caballos nuestros. Me considero un buen jinete. Tenía ya hecho un buen aprendizaje y estaba acostumbrado a las largas cabalgatas. A mis 12 años era incansable y hasta había mejorado mi pericia montando terneros en pelo. Este me venía como anillo al dedo para lucirme con mi nuevo recado de bastos traído de Buenos Aires. Llevábamos cangallas, unas monturas especiales utilizadas por los arrieros para llevar cargas. Así partimos ese día, y en una cabalgata de 30 kilómetros llegamos al lago Espejo e hicimos un campamento en un sitio de buen pasto para la caballada. El tiempo era muy bueno y la noche cálida, así que después de un asado de cordero, nos acomodamos a dormir en nuestros recados. Pérez y su señora hicieron una cama con sus colchones y mantas, al igual que los niños. Dormimos muy bien, cansados como estábamos. Nos cuidaban los 2 perros criollos grandes, el Nahuel y el Tigre. A eso de las 11 ya todo era ronquidos. Como a las 5 de la mañana, Uribe, siempre madrugador, ya encendía fuego para tomar mate amargo. En cuanto desperté y lo vi, me levanté a acompañarlo. Y al rato llegó el tío Luis. 1 hora después, la señora Encarnación de Pérez estaba preparando café para el desayuno, mientras ensillábamos y acomodábamos la carga para seguir viaje. Ese día llegamos a la población de Don Guananja, el policía del Rincón, custodio de la frontera. La línea limítrofe pasaba a unos 12 kilómetros de su población. Hacía pocos años que la Comisión de Límites había colocado allá arriba un mojón de hierro para marcarla. Descansamos unas horas allí, pero al fin decidimos seguir unos kilómetros más para alcanzar al pie de una ladera muy empinada y difícil de subir que llamaban la Cuesta del Diablo. Pensábamos encarar la subida con la fresca, a la mañana siguiente, y llegar a las cumbres con los caballos aliviados. Quedaría un buen tirón aún hasta llegar a las Lagunas Mellizas, ya en territorio chileno, el siguiente sitio de acampe. Así, y según lo planeado, emprendimos la famosa cuesta con las necesarias previsiones y llegamos a la vera del Cerro Mirador, justo en la frontera. Por allí pasaba el camino de Herradura en aquellos años. Para gozar del panorama nos desviamos y subimos a la cumbre de aquella montaña, un trayecto de unos 150 metros hacia la derecha. La vista que se ofrece al viajero desde allá arriba es realmente fantástica. Abarca toda la inmensa región de los lagos argentinos, el Nahuel Huapi, Correntoso, Gutiérrez, Guillermo, Mascardi, y la cordillera hasta el horizonte, hacia el sur, unos 150 kilómetros por lo menos. Lo mismo sucede mirando el lado chileno.
las montañas y los campos, así como los lagos Puyehue, Rupanco, Ranco y varios más cuyos nombres no recuerdo. Igual sucede con los volcanes y los ríos que van a dar al mar. Era una mañana de tiempo espléndido y naturaleza calma. Fue para mí una experiencia inolvidable. Pasamos unas 2 horas mirando aquel paisaje de maravilla bajo un sol radiante. Hoy que recuerdo esto, y a más de 70 años de aquella experiencia, aún me parece tener delante mío ese espectáculo grandioso que me gustaría compartir con mucha gente. Quizás algún día se haga en ese sitio un gran hotel para el turismo en general y para los aficionados al esquí, que en invierno bajarían por aquellas laderas cargadas de nieve. Pienso que entonces, con el adelanto de la técnica y el saber, ya las dificultades que interpone la naturaleza, brava y agreste de los cerros, no serán impedimento para acceder a tan hermosos lugares. Comenzamos a descender la cordillera. Llegamos a las lagunas y acampamos junto a un arroyo que llaman Caracoles. Al día siguiente continuamos nuestro viaje. Salimos muy temprano. A mediodía nos detuvimos apenas unas horas para comer algo y dar descanso a los caballos. Queríamos avanzar y llegar a la población del señor Menjez, que tenía allí una casa grande y potreros cercados. Quedaba a unos 20 kilómetros faldeo abajo de las montañas. Allí, en la vivienda del puestero de dicho señor, pasamos la noche muy cómodamente. Lo conocíamos por haber estado él en nuestra casa de las Estacas en un viaje que había realizado a la Argentina un tiempo atrás. Al día siguiente continuamos nuestro camino. Salimos muy temprano, pues pensábamos cubrir los restantes 50 kilómetros y aquella misma tarde llegamos a la ciudad de Osorno, destino del viaje. En 4 días de marcha habíamos recorrido unos 200 kilómetros cruzando la cordillera. Fuimos muy bien recibidos en casa de la familia de Pérez y al otro día paseamos y conocimos la ciudad, visitando lugares muy pintorescos. También aprovechamos a hacer compras. Al tercer día, habiendo completado la carga de los pilcheros, nos despedimos de Pérez y sus familiares. Al mediodía partimos de regreso a la Argentina. Hasta entonces el tiempo había sido excelente, pero como suele suceder, lo bueno se termina. Al salir de Osorno, el cielo estaba encapotado, señal de que llovería, y así fue. Luego de una noche tormentosa, amaneció lloviendo y así continuó durante toda la jornada. Pero conociendo la cordillera, íbamos prevenidos. Con lonas que llevábamos pudimos cubrir la mercadería, protegiéndonos con nuestros ponchos, mientras marchábamos bajo el aguacero. La cordillera es así. El tiempo suele descomponerse de un día para otro. Y aún en verano, en el mes de enero, puede caer arriba en el paso hasta medio metro de nieve. Sin más inconvenientes que la lluvia, que no cejaba, cruzamos los límites y al cuarto día, vuelto a salir el sol, llegamos a las Estacas con toda la felicidad. Canto al país, lo que